Bueno, hola, sigo del conocimiento, les habla FPI, el falso profe de la ignorancia. Y a diferencia de otros videos, voy a aprovechar que estoy haciendo esta tarea para irles subiendo cómo estoy modificando. Bueno, les voy a enseñar un poco cómo es Paint Tool 6. No es un tutorial como tal, pero sí les voy enseñando qué madres estoy haciendo aquí. Miren, me encargaron para una tarea de un módulo que tenemos nosotros que se llama práctica clínica. Nosotros tenemos que salir algo que se llama comunidad. Y ¿qué hacemos en comunidad? Bueno, en primer lugar, en comunidad lo que hacemos es en este caso vamos a explicar a los niños la importancia de la nutrición. En este caso vamos a explicar lo que es la importancia de comer alimentos ricos en, ¿cómo se llama? Así, en leguminosas y en cereales. Para ello, nuestro equipo, bueno, estoy trabajando con otros chavos, con unos amigos, elaborando el proyecto. ¿En qué consiste lo siguiente? Bueno, tenemos que hacer una especie de obra de títeres, pero los títeres, pues no, obviamente no existen, nosotros lo estamos creando. Por ejemplo, el que estoy dibujando se llama Venaza, que va a ser la heroína de nuestra historia, una de las heroínas, porque se supone que la historia se va a tratar de una persona que antes era un niño muy activo, pero que como todos los niños mexicanos se ponen a tragar dulces, chocolates, comida chatarra, comer un chinguero de carne y chingadera y media. Entonces, a lo largo de su crecimiento y desarrollo, pues va pasando lo siguiente. Bueno, les voy a explicar un poco cómo está el rollo. Se supone que en este niño viven dos personajes. Se llaman Azucarito y Graso. Azucarito representaría la glucosa que consumimos en todos los alimentos. Y vamos a explicar a los niños, por ejemplo, las funciones que tiene la glucosa, como en el usuario Azucarito, bueno, no con el usuario, con el personaje de Azucarito. Y las funciones de graso, que graso representaría no como tal la grasa, sino las funciones que tiene el tejido adiposo en, no me olvido mucho, en el organismo, en los niños, que permite su crecimiento, explicarles que la grasa en sí misma no es mala, pero que hay tipos de grasa que son buenos y malos. Bueno, para ustedes les voy a explicar, yo creo que mi audiencia es un poco más adulta, este, y nosotros tenemos varios tipos de lípidos que digerimos, que sintetizamos a la hora de comer. Estos lípidos los vamos a denominar como de acuerdo a su densidad, es decir, hay lípidos que son de alta densidad, otros que son de baja densidad, otros que llaman microlípidos, etcétera, etcétera. Hay una gran cantidad de lípidos, pero los que nos van a interesar en fines nutricionales, en este caso, también los otros importan, pero para la explicación, tanto para los niños como para en general, pues la gente común, ahora sí que la mayoría de la gente, nos interesan lo que son los lípidos de baja y de alta densidad. En esto se entran los triglicéridos y el colesterol. Bueno, no como tanto el colesterol y el triglicéridos, sino que el organismo cuando los digiere, cuando los va procesando dentro de varios procesos metabólicos, los convierte en estos componentes. Bien, los lípidos o los va más bien los va desfragmentando y va liberando los lípidos de baja y alta densidad. ¿Qué pasa con este tipo de lípidos? Bueno, los lípidos de alta densidad, llamémoslo como, ya que a mucha gente les gusta siempre satanizar y decir a todo lo que consideran bueno o malo, llamamos estos los lípidos buenos. Estos lípidos se van a encontrar en la carne, en alimentos como el aguacate, aceites naturales, etcétera. Bueno, en la carne, ¿qué tipo de animales se encuentra? Principalmente pescado, en insectos y en borrego. Los HDL, como serían las cifras en inglés, tienen la facultad de que van a ser constitutivos, van a también interferir en lo que es la biosíntesis del cortisol y otros componentes necesarios, otras hormonas necesarias para el desarrollo humano y para la homeostasis en general. Pero digamos que eso se le llama de alta densidad porque son los que son los, por lo mismo de que su densidad es más alta, hasta 10 veces mayor a la del agua. O creo hay algunos que dicen que hasta 1000 veces aproximadamente mayor a la del agua. Sí, 1000 veces. No es que sean rocas. De hecho,
la densidad en los líquidos se mide, nosotros ya no la manejamos por pascales, la manejamos con otro sistema de medición que ahorita no lo recuerdo, pero dentro de ese sistema de medición, por ejemplo, la orina tiene alrededor de 1000 unidades, es un 1000 unidades más densa que el agua. Y para un físico cualquiera, pues la orina valdría siendo agua pintada con minerales. Pero para lo que es de análisis clínico sí pesa más en este caso la orina. Pero bueno, era para ejemplificar. Los LDL, digo, los HDL se les considera, por ejemplo, de alta densidad porque son más pesados que el agua, por decirlo así. Más bien se diluyen más rápido en el agua por su densidad mayor, obviamente. Y esto va a permitir que la sangre pueda asimilarlos de manera directa y que las células puedan, principalmente estructuras como las vacuolas o la mitocondria o los desmosomas, puedan aprovecharlos y puedan convertirlos en nutrientes, puedan utilizarlos tanto para para la glucogénesis, no la gluconeogénesis, la glucogénesis, puedan ser utilizados para la elaboración de capas estructurales como el glucocálix, es una capa estructural de las células entéricas y bueno, las gastroentéricas o del estómago y del intestino delgado. Y para crear glicoproteínas y lipoproteínas. Entonces, oh, maldita sea, se me fue, que recuerdan cuál estamos usando. Pincel, no, no era pincel. Agua tampoco. Oh, mierda. Ah, ya, o el tinta. Entonces le estaba explicando. Y estos componentes, los HDL, van a ser constitutivos principalmente para la elaboración del tejido celular. Ay, qué pendejo. Tanto porque me equivoqué en esta línea como que las células no hacen. El tejido celular ya sería otra cosa. Y me quería referir a los organelos. Bueno, como estaba diciendo, los organelos eh, va a ser muy necesario para mantener a raya los niveles normales de colesterol, los niveles normales de triglicéridos en sangre, para constituir proteínas o conformar algunas como la albúmina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Pero hay un problemita. Estos HDL son moléculas de grasa más grandes que las demás moléculas de grasa, y, pero son menores dentro de la ingesta. Casi normalmente nosotros consumimos más LDL o lípidos de baja densidad, que son los LDL. Uno podría decir, a lo contrario, los HDL, pero es un poquito más complejo que eso. Los LDL, aparte de que tienen una densidad menor, se encuentran en cantidades muchísimo más elevadas y tienden a ser bastante volátiles a pesar de, por lo mismo de su baja densidad. Y como son de baja densidad, se asimilan todavía más fácil en la sangre y en las células. Pero el problema es que los LDL son provenientes de grasas saturadas. ¿Qué pasa con las grasas saturadas? Tienen los enlaces de carbono que las constituyen son enlaces covalentes de primer orden o simples. Y estos son bastante difíciles de sintetizar por el organismo porque requieren una gran cantidad de energía y tienden a almacenarse. Estos LDL también se almacenan en procesos como la beta-oxidación, que es un proceso de salvamiento, por decirlo así, en el organismo, pero es un salvamiento fisiopatológico. ¿Por qué fisiopatológico? Porque este proceso de salvamiento solamente se va a dar para en casos de que la persona no haya comido en varias semanas y que ya no tenga ni glucosa ni proteínas de dónde obtener alimentos. Digo, alimentos, de dónde obtener, ahora sí que la energía que se va a expresar como ATP o adenosín trisfosfato, y obviamente los ciclos celulares van a interferir, van a no intervenir, no. Bueno, no van a seguir el orden que llevaban originalmente. Y esto, que se puede decir muy fácil, puede llevar en peligro de muerte a una persona. Y esto se da también en pacientes diabéticos y en pacientes alcohólicos. Pero bueno, esto no es una clase, bueno, lo estaba explicando. Entonces los CDR, el pedo con estas madres es que tienden a ser muy acumulativos y se acumulan sobre todo en la túnica íntima de las arterias y las arteriolas. ¿Y qué forma esto? Forman arteromas que a la larga se van acumulando y van creciendo y generan un problema llamado isquemia cardíaca. O bueno, es isquemia en cualquier, dependiendo de la parte donde esté acumulando principalmente. Puede ser una isquemia cerebrovascular, isquemia cardíaca, isquemia hepática, etcétera.
Y esto nos puede ser tanto preponderante a un infarto como un evento vascular cerebral, que sería, o lo que normalmente se le conoce como derrame cerebral. Y podría darnos también problemas a nivel de daño hepático, como un hígado graso, cirrosis, etcétera. Bien, ese es el problema que tiene la mayoría de la gente obesa. Bueno, ya con obesidad mórbida o ya que gente que ya tiene un problema en claro de síndrome metabólico, como lo es ya estamos hablando del cuadro completo que sería de incluir diabetes, infecciones urinarias, hipertensión arterial, etcétera. Bien, entonces, obviamente no les vamos a decir todo este choro a los morros porque se van a aburrir o no van a entender nada o no les va a gustar. Así que decidimos explicarlo de la manera más superficial y entendible posible con una obra. Entonces, regresando a la historia, este niño, eh, este niño que, sí, este niño va creciendo y él, su dieta no cambia, pues sigue alimentándose de cosas, ricas en grasas de baja, bueno, lípidos de baja densidad, vamos a denominarlo grasas malas para, en este caso didáctico. Y pues los que antes eran sus aliados, que eran azucarito y graso, que le permitían constituir las estructuras de su organismo y llevar a cabo la homeostasis, van a la larga ser perjudiciales porque se van a ir acumulando, acumulando y les van a generar todos esos problemas que les estoy diciendo, porque nuestro personaje va a llegar a la edad adulta. Entonces, los que en un momento podríamos llamar como personajes principales van a transformarse en villanos, en los villanos principales de este cuento, precisamente porque se van a encontrar con los LDL que van a ser los causantes de todo este problema. Así que, ¿qué ocurre? Un día este personaje llega, estaba trabajando ya como adulto y precisamente por la dieta que llevaba, si bien no tenía problemas con diabetes, hipertensión, de repente tuvo un evento vascular, o démosle infarto. Pero mira, llamémosle Ya me- llamémosle licuado, bueno, llamémosle infarto. que palabritas que los niños. Bueno, y este infarto lo hace obviamente que tenga que ver al médico bueno, en este caso va a ser una médica. Y la médica le va a explicar que necesita ya cambiar su dieta porque esta persona comía principalmente, como le decía, chucherías y alimentos procesados. Porque así comía cereales, pero comía de los cereales tipo azucaritas y así. Y, eh, y pues esos cereales, aparte que ya están procesados, ya no tienen nada de nutrientes, son ricos en azúcar, son ricos en compuestos químicos y eso también a la larga le estaba causando daño. Entonces le recomiendan que empiece a tener una dieta más balanceada, empiece a tener actividad física para complementarla y entre ellos le sugiere que empiece a alimentarse de leguminosas y de cereales, pero de origen natural. Entonces esta persona, pues obviamente las veces que había comido este tipo de alimentos no le gustaban, pero ya precisamente para cambiar su modo de vida, empezó a optar por consumir primero que nada avena y lentejas. Y entonces es donde entran nuestros superhéroes. En este caso la que estoy coloreando se llama Venaza, que es la representante de la avena. Y cuya función principal va a ser absorber las gomas glutámicas y algunos componentes liberados por la síntesis de los LDL que entren en torrente sanguíneo para evitar que formen arteriomas. Esa es la función que tiene la avena realmente cuando se consume. La avena, al igual que muchos otros cereales euroasiáticos y americanos como la chía, el amaranto o el sorgo, tienen una peculiaridad que al disolverse en agua, bueno, en la avena no se nota tanto, se nota todavía más en la chía, pero y en una planta de Perú llamada quinoa, pero pasa que la avena cuando se disuelve en agua, o en este caso a nosotros los mexicanos nos encanta comerla con leche y con frutas, libera una gomita, una especie de gel, y ese gel tiene la facilidad de captación de lípidos de baja densidad y sí.
Y entonces esto nos va a causar que vaya acumulando lo que conocemos como grasas malas y esto nos evitaría a la larga enfermedades como lo que les decía, las cardiopatías isquémicas y por dar algunos ejemplos. La lenteja, por otro lado, va a aportar una cantidad necesaria de nutrientes, principalmente proteínas y grasas como el omega 3. Les voy a decir algo, hay algunos vegetales, en este caso serían las leguminosas, y algunos cereales que pueden proveer de omega 3 y omega 6 y de algunas vitaminas que son necesarias para la biosíntesis del organismo. En este caso, la lenteja, como les decía, va a proveernos de, no de, vitamina, de omega 3. Entonces, estos superhéroes tienen que entrar al torrente sanguíneo de nuestro personaje y tienen que pelear con los LDL y tienen que pelear contra Graso y ahora se va a llamar Azucarón, lleno Azucarito, para volverlos buenos, o sea, en el sentido de que vuelvan a ser benéficos para el organismo y no dañinos, porque al fin de cuentas el organismo siempre va a tener a Graso y Azucarón porque es parte del metabolismo normal del cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, se enfrentan y por decirlo así se mueren, pero más bien que morirse son metabolizados ya son digeridos por intestino delgado, por lo que se le conocemos el área del duodeno, y obviamente son excretados. Y en eso consiste literalmente la historia. Así que por ello estamos haciendo estos dibujos, estos los estamos bueno, yo los diseñé y bueno, este dibujo no lo diseñé yo, salvo el rostro, esto y lo estoy modificando a partir del Paint 6 y también usando el Paint, jajaja, y ese lo dibujó un amigo. Yo ahorita les mostraré los dibujos que estuve haciendo para el trabajo, nada más que termine yo de colorear este. Y bueno, ¿qué le estaba explicando? Eso es en parte lo que es la tarea que tenemos que elaborar. Y aparte les quería mostrar cómo funciona el Paint. Sí, por ejemplo, ahorita estoy usando una herramienta que se llama de bolitinta, bolígrafo tinta. Entonces, lo que estoy aplicando en este momento es lo equivalente a si usara uno de esos selleros de tinta, como los que ponen en las boletas electorales, hagan de cuenta. Y va a ser un efecto, o sea, con nivel computadora se daría el efecto como si estuviéramos haciendo un recorte de remarque. O sí, como si pasáramos, hagan cuenta, ustedes ponen su dedo para la huella digital y la pasan sobre la esponja. Es el mismo efecto o sobre el rolón donde está la tinta indeleble. Es el mismo efecto que estoy haciendo ahorita en el dibujo. No soy muy bueno dibujando en Paint Tool 6. De hecho, no tiene mucho que conozco este programa. Lo conocí gracias a los videos de un usuario llamado Shatman, que después sugeriré en mi propio canal para que lo visiten. Pero, y por la usuaria este usuario. Y entonces, ¿qué les estoy diciendo? Sí. Pero, sí, ahí más o menos me defiendo, porque a mano sí sé dibujar, no es por presumir, pero sé dibujar bastante bien. Y solamente complemento, en este caso utilizo Paint más que nada para meter efectos y colores. Ahorita no le voy a meter tanto efecto porque ya tengo el tiempo ¿Cómo encima. vas al punto? mm, Tengo ahorita el tiempo encima y tengo que acabar todo rápido y pronto. Bien, ahorita lo que estoy usando es la herramienta de aerógrafo. Puedo hacerla más grande para poder hacerlo más rápido y más preciso el trabajo. Se dan cuenta el efecto va a tener, no es como en Paint que tiene el efecto como un aerosol como tal. Aquí tengo cuatro variantes que serían precisamente ahorita lo que estoy diciendo es la variante de marca total. Es como si pues literalmente pasara el brochazo. Está la variante que puedo modificar a esta que es la marca de aerógrafo o la que estoy usando que es la de remache de tinta y esto es el recorte de tinta. Quedaría más o menos así. Vamos a dejarlo así. Mm, ¿Qué más podemos modificarle?
Vamos a probar con este. Ah, porque aunque tiene esos cuatro marcos, como cada herramienta tiene su sistema de trabajo, va a aplicarse de manera diferente. Por ejemplo, aquí vean el efecto, si da cuenta el efecto de remache de tinta es distinto que en el aerógrafo. No se va a comportar precisamente como un perchero de tinta. Y como les estaba diciendo, estuve elaborando estos monos, bueno, estuvimos elaborándolos, elaboramos la historia, los guiones. De hecho, yo voy a escenificar tanto al personaje principal de la historia, y no es porque sea alguien que coma chuchería y media, ¿no? De hecho, yo trato de comer de manera balanceada, aunque sí, como les había explicado, como bastante carne, pero em, también como verduras de vez en cuando, de hecho, últimamente he estado comiendo bastantes verduras. Y me encantan los cereales, me encanta la fruta, me encantan sobre todo las frutas rojas, como la fresa, la zarzamora, amo la zarzamora, ¿qué otra cosa? El arándano, bendito sea el día en que nació el arándano. En verdad son de las mejores frutas que he probado, me encantan mucho este tipo de fruta. Y bueno, si el color, si se dan cuenta, tiene una tonalidad como de color carne, porque este fue un error de efecto del pincel, porque este es un efecto de barrido. Y entonces, como lo pasé directamente de la impresión al lápiz, esto es por un uso de escáner. Entonces, agarra esas tonalidades todas feas. Pero me sirven porque a la hora de la impresión sí queda bien hecha el dibujo y todavía lo vamos a indicar. Y de hecho no va a ser tan importante que quede como obra de arte porque este lo vamos a hacer como títeres, lo vamos a hacer físico. Vamos a ponerle en la base un palito como de esos de precisamente una lenguas para empezar a jugar y a manipular en este caso a Venosa. Bien, le recordaría todo esto, pero no sé qué más le puedo agregar. Las botas las puedo hacer de color naranja. Voy a hacerlo acá. Ya para acabar rápido voy a usar el aerógrafo. ¿Se dan cuenta? Ven cómo. Si se dan cuenta pueden ver que eh, un, usé un cuaderno de doble raya para dibujar este personaje. Bueno, les digo que esto no lo dibujé yo. Dibujé la cara porque habíamos hecho varios borradores y no me quedaban ni uno. Entonces, porque les decía sincero, yo sé dibujar mejor animales o figuras masculinas que femeninas. Muy raras veces dibujo figuras femeninas y me quedan bien hechas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tal vez falta de práctica. Entonces esta dibujo un amigo, sí le cayó en las proporciones, pero yo sí había dibujado antes en otra personaje una cara y es la que acabo de introducir al personaje. Pues yo creo que ya queda así. No sé ustedes, pero a mí me gusta así. Solamente es borrar estas líneas estorbosas que marcan la evidencia de que usé un cuaderno. Para eso quiero más grande no, tampoco, menos. Este es la herramienta de borrador, pero a diferencia de Paint o de Corel Painter u otros programas que he probado para edición de imágenes, la goma también tiene su acorde y su estándar de acuerdo a lo que quieres borrar exactamente, y también se manejan los cuatro tipos de goma para evitarnos borrar cosas de más o borrar de manera muy, ¿cómo decirlo así? Muy recta, muy poco estética. Y ¡tada! Ya quedó venosa. ¿Por qué no borro estas líneas? Estas líneas realmente no importan. Bueno, esta sí la voy a borrar. Estas líneas no importan tanto. Cuando se pase a imprimir, de hecho, se va a recortar todo esto. Y pues ya quedó. Y bien, así concluiría el video. Este video. Y sería todo. A ver si les olvidó de cómo colorear los otros monos.